El día de hoy tenemos la tercera parte de nuestros mensajes que hemos tenido este mes. ¿Por qué era importante que Cristo viniera? Parte 3. Damos gracias al Señor porque Cristo vino. Damos gracias al Señor porque Cristo nació, porque Él encarnó, aun cuando muchos quieran negar que Él encarnó. Él encarnó. Y eso es lo más maravilloso, porque si Cristo no nació, pues entonces tampoco hubo ministerio, tampoco murió y tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, pues vana es nuestra fe. Así que sí, le damos gracias al Señor porque Cristo nació. Y hemos visto ya 15 razones por las cuales era importante que Cristo viniera. Para hacer la voluntad del Padre, para salvar a los pecadores, para traer luz a un mundo oscuro, para ser hecho como su pueblo, para testificar de la verdad, para destruir al diablo y sus obras, para dar vida eterna, para recibir alabanza, para traer gran gozo, para demostrar humildad, para predicar el evangelio, para juzgar, para dar su vida en rescate por muchos, para cumplir la ley y los profetas y para revelar el amor de Dios al mundo. Esos son los que ya vimos. Vamos a ver otros el día de hoy y el próximo domingo los siguientes para poder completar las 31 razones. Que por supuesto no son todas, ¿verdad? Estas solo son 31. Bendito Padre, gracias te damos porque eres bueno. Gracias, Señor, porque nos permites abrir tu palabra y recibir lo que tú tienes para nosotros. Gracias por ese gran amor con el que tú nos amaste. Como dice tu palabra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Padre, por ese amor con el que nos has amado, que enviaste a Jesucristo a dar su vida por nosotros. Gracias, Señor, te amamos, te alabamos y en tu nombre vamos a abrir tu palabra. Envíala, Señor, para que haga todo aquello para lo cual tú le envías. Tú conoces el corazón de cada quien, Señor. Toca, Padre. Te lo clamamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien. Una de las razones que vamos a ver el día de hoy por las cuales era necesario que Cristo viniera era para llamar a pecadores al arrepentimiento. Voy a pedirles que abran sus Biblias en Marcos 2:17. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. ¿Quién puede decir: yo no necesitaba que Cristo viniera? ¿Quién puede decir: sí, hay tantos pecadores que realmente era necesario que por ellos viniera? Y tal vez nos excluimos. No podemos, nadie puede decir: yo no necesito el perdón de Dios en mi vida. Porque todos pecamos. Dice la palabra: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y esto abarca a toda la humanidad. Hay personas que se ponen a culpar a Eva y dicen: es que ¿por qué hizo eso? Debe de encontrármela. ¿Qué les pasa? No se miran a sí mismos. No se dan cuenta que el pecado no es el de Eva, sino el propio. Es que por culpa de Adán y Eva. No, es por nuestra propia culpa. Porque si bien es cierto, el pecado entró al mundo por un hombre, la salvación vino por Jesucristo, por la obediencia de Jesucristo para muchos, para todos los que quieren recibir la oferta del Señor. Y algunas veces nosotros nos constituimos en jueces nosotros mismos para acusar a los demás. Pero no nos damos cuenta del pecado que hay en nosotros. Y de repente lo que sucede es que no todos pecamos de la misma manera, pero todos pecamos. Así que necesitamos estar siempre poniéndonos a cuentas con Dios
Y eso quiere decir que también por nosotros fue necesario que Cristo viniera. También por nosotros fue necesario que Cristo sufriera. También por nosotros fue necesario que Cristo muriera. Porque Él murió en nuestro lugar. Así que para llamar a pecadores al arrepentimiento, Jesucristo dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Los fariseos, los doctores de la ley se sentían tan impecables que ellos creían que ellos no tenían necesidad. Y claro, si nosotros estamos sanos, ¿quién va a ir a un médico estando sano? Se supone que es bueno ir por la medicina profiláctica, ¿verdad? Y que es bueno hacerse controles, pero pues tal vez en otros países aquí está difícil que uno diga: ay, voy a ir a hacerme mis controles. Es difícil, ¿verdad? Aunque es bueno que nosotros decidamos ir a hacer controles, pero ¿cuándo es que vamos? Cuando empezamos a sentir un dolor, cuando empezamos a sentir una molestia. Entonces nos acordamos que sí existen los médicos, ¿verdad? Y vamos. Nosotros todos necesitamos a Dios, porque pecado hay en todos. Todos necesitamos. Así que también por nosotros era necesario que Cristo viniera. También vino para morir. Veamos lo que nos dice Juan 12, 24 al 27. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Fue necesario que Cristo viniera. Pero la misma ley establecida por Dios nos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Para que nuestros pecados sean remitidos y perdonados, se necesita el derramamiento de sangre. Y entonces en la ley estableció el Señor en el Antiguo Testamento que fuesen hechos sacrificios de corderos, de animales, para que pudieran su sangre, la sangre derramada de estos animales, remitir el pecado de los pecadores. Y entonces tenían que llevar el animalito y era sacrificado. Pero ese animalito tenía que tener varias características. Tenía que ser de 1 año, que era al estar entrando en su edad adulta. Tenía que ser sin una sola mancha en su pelaje. No tenía que estar enfermo, tenía que tener bien sus patitas. Tenía que ser perfecto. Ese era el animalito que tenía que ser sacrificado. Y hay una parte donde el Señor llama la atención al pueblo porque dice: ¿ustedes creen que me agradan sus sacrificios? Sí, traen al becerro para matarlo, pero ¿a cuál traen? Al que está enfermo, al manchado, al que tiene la pierna quebrada. Eso no me agrada, decía el Señor. Porque esos corderos que menciona la ley eran figura del cordero perfecto que es Jesucristo, sin mancha. Ahí no tenían que tener una sola mancha en su pelaje, porque solo representaba el pecado. Pero Jesucristo no tenía un solo pecado, no pecó, para que su sangre derramada por nosotros fuera suficiente. Y a partir de la muerte de Jesucristo ya no fue necesario estar matando animalitos, porque el sacrificio de Jesucristo fue suficiente para lavar todos nuestros pecados, los de cada uno de nosotros, los anteriores, los presentes y los futuros. Eso fue lo que el Señor vino a hacer. Y algunas veces nosotros no comprendemos realmente qué significó la muerte de Jesús o cómo fue la muerte de Jesús. Yo, en esta época que estamos viviendo, en que la gente casi adora a los animales,
No les importa si se muere una persona, pero si es un chucho, ay, ahí sí todo se arruinó porque el chucho para ellos vale más. Y así son. Hay una adoración a los animales terrible. Pero realmente cuando nos toca a nosotros sufrir un dolor, ay, ahí sí que no nos toquen, ¿verdad? Ahora pensemos cómo fue la muerte de Jesús. Pensemos que Él murió desangrado. En primer lugar, lo humillaron cuando le arrancaron su ropa, le quitaron su dignidad, lo humillaron, le escupieron, lo avergonzaron, y Él lo permitió, solo por amor. Lo latigaron, laceraron su piel. Es que una heridita que nos hagamos y nos duele, fue toda su piel lacerada. Y por su piel empezó a desangrarse. Ni siquiera fue una muerte rápida, como para que nosotros lo tomemos a la ligera y queramos vivir nuestra vida a nuestro antojo sin importarnos lo que Cristo hizo por nosotros. Es necesario que reflexionemos y vivamos una vida agradable a Dios. Si Cristo ya hizo la peor parte, a nosotros nos toca vivir una vida agradable a Él. Por supuesto no es fácil porque vivimos en este mundo caído y hay situaciones difíciles, pero tenemos a Dios con nosotros. Jesucristo prometió que no nos iba a dejar. Su Santo Espíritu está con nosotros. Nosotros somos templo y morada de su Santo Espíritu. No lo contristemos. No lo contristemos. Realmente entendamos que el sacrificio de Jesucristo fue muy valioso para nosotros. Así que sí, también vino para morir. Para buscar y salvar lo que se había perdido. Vámonos a Lucas 19:5. Permítanme, yo creo que es 9. Tomar aquí el pasaje. Jesucristo en el capítulo 19, Él se encuentra con Zaqueo y desde el verso 1 dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuatriplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino Jesucristo. Y este hombre Zaqueo, todos criticaron a Jesús: uy, está hablando con un pecador. Es que todos somos pecadores. ¿Quién puede decir: ay, no, yo no me junto con pecadores, entonces no me puedo juntar ni conmigo misma? Todos somos pecadores. Nadie puede decir: yo no peco. Así que él vino a buscar lo que se había perdido. ¿Y qué era lo que se había perdido? ¿Qué fue lo que se perdió? Porque no dice buscar a los que se habían perdido, sino que lo que se había perdido. Lo que se perdió fue la imagen de Dios. ¿Se recuerdan en Génesis 1? Cuando nos habla de la creación del hombre, que nos dice que Dios hizo al hombre a su imagen conforme a su semejanza.
Eso fue lo que se perdió cuando entró el pecado al mundo. Se perdió, se degeneró. Y entonces por eso es que hay enfermedad. Por eso es que hay situaciones muy difíciles en la vida, porque entró el pecado. No porque así haya sido el deseo de Dios, sino que porque entró el pecado. Y entonces Jesucristo vino a restaurar esa relación de Dios con el hombre. Porque en el momento que se dio el pecado, se formó una barrera entre Dios y el hombre, y entonces ya no había forma de comunicarse con Dios. Porque estaba esa barrera enorme que se llama pecado. ¿Y saben qué es lo más terrible? Y eso nosotros lo podemos verificar en nosotros mismos. Los pecados se encadenan. Nosotros pecamos, pero este pecado se une con otro pecado, y este con otro pecado, y este con otro pecado, y se vuelven grandes cadenas. Nosotros de repente podemos, pues el primer pecado, digamos que podría ser una mentira, pero para cubrir esa mentira decimos otra mentira, y para cubrir esa otra mentira cometemos algún otro pecado, y así nos vamos, y se hacen grandes cadenas de pecado. Cuando nosotros pecamos, la palabra nos dice que necesitamos proceder al arrepentimiento. En el momento de cometer el primer pecado, no esperemos que se formen las grandes cadenas. Con el primer pecado corramos a pedir perdón. Porque ¿saben qué pasa cuando la cadena ya es muy grande? Nos pesa, o nos acostumbramos, o entonces ya nos da pena. ¿Nunca han hablado ustedes con alguna persona o lo han sentido? No, es que yo no me puedo acercar a Dios porque tengo tanto pecado. ¿Cuántas personas dicen eso? No, es que yo he pecado mucho, entonces yo sí no me puedo acercar a Dios. Porque ya las cadenas están muy grandes. Y entonces viene a nuestra mente, por supuesto, ideas del enemigo de que Dios ya no nos puede perdonar porque son tantos los pecados. Por supuesto que Él puede. Él nos limpia de todo pecado, porque a eso vino Jesús. A eso vino. Así que sí, también vino por nosotros, para limpiarnos de todo pecado. Y no dejemos que se armen esas cadenas grandes al primer pecado. Corramos a pedir perdón. Corramos a humillarnos ante el Señor, a confesarle nuestro pecado, pero confesémoslo, porque no es lo mismo venir, ay Señor, tú ya sabes que pequé y ahí te encargo. No, decirle cuál es nuestro pecado, porque en el momento que nosotros decimos cuál es el pecado, lo estamos reconociendo, porque muchas veces ni siquiera queremos mencionarlo como para no reconocerlo. Necesitamos decirle, Señor, pequé de esta y de esta manera, por favor, perdóname. Y proceder al arrepentimiento, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. También vino para servir. Veamos Marcos 10:34. Vamos a ver desde el 32. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, y le azotarán, escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Lo que Jesús vino a hacer al dar su vida era un servicio. Y algunas veces nosotros nos cansamos. ¿Por qué nos cansamos por servir? ¿Por qué nos cansamos? Recuerdo en una oportunidad platicar con una joven que servía en una escuela dominical, y ella me decía, es que mire, yo estoy cansada ya de servir. Así le dije, ¿y por qué está cansada? Porque todos los domingos me toca dar clases y yo ya estoy cansada. ¿Saben por qué nos cansamos? Porque no sabemos a quién estamos sirviendo. Porque creemos que merecemos algo a cambio, cuando Dios ya pagó el precio. Nosotros somos deudores de Dios.
A Él nos debemos. Y cuando nosotros servimos no para el hombre, sino para Dios, no nos cansa el servicio. Servimos y, como decía Pamela al iniciar, nos cansamos físicamente. La voz se enoja un poco también. Pero el gozo en nuestro corazón es mucho más fuerte cuando damos ese paso y poder servir. Y es que Cristo vino a servir. Y el servicio no es solo de alabanza. ¡Ay, qué bonito! Miren, felicitaciones. Vamos a felicitar a los que sirvieron, a los que trabajaron, a los que corrieron para armar todo. No. Si nosotros seguimos los pasos de Cristo, dice, le escarnecerán, le azotarán, le escupirán, le matarán. ¿Qué tanto sufrieron los apóstoles luego de que Jesús fue crucificado? Sufrieron. El único que no murió en la persecución fue Juan el Bautista, pero también fue perseguido. No Juan el Bautista, no Juan el apóstol. También fue perseguido. Pero Dios tenía un propósito para él con el libro de Apocalipsis. Pero todos sufrieron. Pero nosotros no queremos ni que nos miren mal. ¡Ay! Me vio mal, ya me sentí. Ya no hago nada porque me miró. O ya no hago nada porque no me miró, qué sé yo, ¿verdad? Porque nosotros se nos zafan algunos tornillos a veces y nos enojamos porque nos miran o porque no nos miran, ¿verdad? Ya somos tan cristales. No. Si a Cristo le tocó sufrir. O hay quienes dicen, yo soy hijo de un rey, no saben con quién se está metiendo. Se metieron con Jesucristo. Y Él lo dejó. ¿Por qué lo dejó? Por amor. ¿Quiénes creemos que somos nosotros? ¿Creemos que no nos va a alcanzar? Sí. Así que no estemos esperando honra y gloria. La honra y gloria es para Dios. Nosotros servimos porque lo amamos. Nos despojamos de nosotros mismos porque amamos a Él, porque Él nos amó primero. Así que sí, nosotros también debemos estar para servir, como Él estuvo para servir. Eso no quiere decir que la reunión que tenemos sea un servicio, como muchas veces se dice, voy al servicio. No, este es un culto. Nosotros venimos a rendirle culto al Rey de Reyes y Señor de Señores. A eso venimos. Ahora, en medio del culto podemos servir, pero eso es otra cosa. Eso es aparte. Es necesario que sirvamos, pero venimos a rendirle culto, solo para cambiar ese término mal empleado que se usa actualmente. Voy al servicio, estuve en el servicio. No es al servicio, es al culto. Venimos a adorar. Venimos a bendecir al Señor, a darle gloria y honra al único que es digno. Y en el entretanto servimos, porque a eso nos enseñó Él, a servir. Vino para traer paz. Efesios 2, 14 al 18. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Fue increíble el día de ayer poder ver a estos niños con estas enfermedades terminales y estaban con paz. Ellos estaban felices, gritando, corriendo. Y poder ver a las madres o a los padres alabando a Dios y decir, pero en Dios estoy confiando, pero yo sé que Dios va a ayudarnos. Esa paz solo Dios la puede dar. Por eso dijo Jesucristo, la paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. Porque esa paz que Jesucristo nos trajo sobrepasa todo entendimiento. Yo me he explicado este versículo de esta manera.
racionalmente, en medio de la situación que estamos viviendo, no tenemos por qué tener paz, porque tengo esto y esto y esto y esto y esto y qué sé yo, ¿verdad? Pero aún así, Dios nos da su paz. Esa es la paz que Él nos da, que sobrepasa todo entendimiento. Y a eso también vino Jesús. También vino a vendar a los quebrantados de corazón. Veamos Isaías 61, 1 al 3. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia y plantío de Jehová para gloria suya. Esta fue la escritura que Jesucristo leyó cuando llegó a la sinagoga, y Él leyó exactamente esto: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, porque Él vino a vendar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántas veces nos hemos sentido quebrantados de corazón? ¿Cuántas situaciones vienen a nuestra vida que nos quiebran de tal manera que termina hablando nuestro dolor y no nosotros mismos? Ayer ahí en uno de los albergues Mario mencionaba a Job, y él decía cómo Job siguió confiando en Dios en medio de tanta situación tan difícil. Porque cuando nuestro corazón se quebranta, Dios es nuestro único recurso. Solo a Él podemos venir. Cuando nosotros sentimos que como que todo se acabó, como que la luz se apagó, pasamos situaciones difíciles. Cuando nos enfrentamos a un diagnóstico de una enfermedad difícil, nosotros decimos: ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar? Y no porque tengamos temor a la muerte, no sabemos cómo va a ser el proceso. O cuando perdemos a un ser querido. Si era hijo del Señor, sabemos dónde está, pero nos hace falta. Y nuestro corazón puede quebrantarse. O también cuando nos descubrimos nosotros mismos en pecado, también nos quebrantamos. Pues Él también vino a vendar nuestros corazones quebrantados, a poner ungüento en nuestro corazón, para levantarnos para honra y gloria de Dios, para proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, para consolar a los enlutados. Sí, podemos venir ante Él y decirle lo que estamos sintiendo. Decirle: Señor, esto no lo aguanto. Tengamos cuidado de no criticar a quien está hablando palabras de repente muy duras contra el Señor, incluso cuando está pasando por un problema difícil. Es su dolor hablando. ¿Cuántas veces ha hablado por nosotros nuestro dolor? Porque el dolor nos quiebra y entonces no sabemos qué hacer. Pero cuando venimos ante Él y descansamos ante Él, nos confortamos. Y entonces, como ya tenemos paz, también tenemos claridad de visión y podemos ver lo que el Señor ha mostrado. Podemos ver realmente la gloria de Dios. Y eso es lo maravilloso. Necesitamos descansar en el Señor y dejar que Él sane nuestro corazón quebrantado. Dios es bueno. Así que estas son otras de las razones por las que era necesario que Cristo viniera. Yo recuerdo que cuando era pequeña, tendría yo unos 6 años,
cantábamos un coro que decía: qué maravilla que Cristo viniera del cielo, qué maravilla que Cristo muriera por mí. Y a mí no me gustaba, y entonces cuando lo empezaban a cantar, yo hacía que se notara que no me gustaba y cerraba la boca y hasta cruzaba los brazos porque no me gustaba, porque mi abuelito había muerto cuando yo tenía 5 años. Y entonces yo entendía que el morir era que ya no se lo iba a volver a ver. Y entonces, ¿cómo iba a cantar qué maravilla que Cristo muriera? Para mi mente de niña de 5 años no tenía lógica cantar qué maravilla que Cristo muriera. Hasta que entendí que sí era una maravilla. Porque Cristo murió para darnos vida a nosotros y vida en abundancia. Porque Él murió, sepultó nuestro pecado. Porque Él nos dio la victoria en la cruz del Calvario. Por eso sí, es una maravilla que Cristo viniera. Es una maravilla que Cristo muriera. Porque lo hizo por ti y por mí. Sintámonos agradecidos con el Señor, porque Él dio su vida por nosotros. No menospreciemos el sacrificio de Dios, de Jesús en la cruz. No lo menospreciemos, porque cuántas veces lo menospreciamos. Y creemos que el mundo gira a nuestro alrededor cuando todo se trata de Dios. Nosotros queremos incluso calificar y decir: ay, es que sí me gusta la alabanza, no me gusta la alabanza. No, si es para Dios. Es para Él. Es que aquí no siento a Dios. Pues si no lo siento es porque no lo tengo. Porque es de nuestro interior que corren ríos de agua viva. Quitemos nuestro orgullo y recordemos que todo se trata de Él. Y por amor a Él mismo y por amor a nosotros, Cristo dio su vida por nosotros para rescatar a cada uno de nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda, mas tenga vida eterna. Pero este pasaje de Juan 3:16 es impactante porque no se queda ahí. No se queda nada más en que Él vino y dio su vida. Porque cuando nosotros seguimos leyendo los otros versículos, el 17 y el 18, dice el 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hay una condenación para el que no cree y hay una bendición para el que cree. ¿De qué lado estamos? ¿Del que cree o del que quiere ser condenado? El Señor nos da la oferta. Así que sí, también vino por nosotros. Sí, también somos pecadores. Sí, estamos agradecidos porque Cristo nació. Sí, estamos agradecidos porque vino a salvarnos, a traernos vida y vida en abundancia. Y porque sí, Él quitó la venda de nuestros ojos y ahora le servimos con todo nuestro corazón. Y no estamos en el lado del que no cree porque es condenado. Gocémonos y alegrémonos en el Señor, porque nuestro galardón es grande, porque Cristo vino a dar su vida por ti y por mí. Bendito Padre, gracias te damos, Señor. Cuánto te amamos, Padre, te alabamos, te adoramos, te bendecimos. Gracias por tanto amor derramado. Gracias por Cristo Jesús. Gracias porque tú permitiste que viniera a este mundo a dar su vida en rescate por nosotros. Te amamos, Señor. Te exaltamos, Santo. Te bendecimos. Gracias, gracias, gracias. Hay muchas razones por las que fue necesario que Cristo viniera. Pero con tu amor nos basta, Padre. Con tu amor nos basta. Porque fue por amor. Ayúdanos en nuestra debilidad. Ayúdanos, Santo, en nuestra debilidad. Te alabamos, te exaltamos, bendito. Gloria sea tu santo nombre.
Toca el corazón de cada uno que está escuchando, Señor. Y que cada uno pueda recibirte en su corazón para salvación. Porque para eso vino Jesús. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.